¿Qué le parece que va abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 16? Apocalipsis 16. Esta mañana tengo el deseo, ¿verdad?, de que podamos cubrir todo el capítulo 16 de Apocalipsis. De ninguna manera por prisa, de nada, nadie nos va correteando. Solamente porque me gustaría que tengamos comprensión de toda la presión que se va acumulando a medida que vamos avanzando versículo tras versículo de Apocalipsis 16, es decir, la presión que se va acumulando sobre la humanidad, puesto que el Señor está vaciando las últimas plagas. Decíamos la semana pasada, estas son las últimas heridas, ¿verdad? Son los últimos golpes de Dios sobre la humanidad en el ejercicio de su justicia, manifestando su odio contra el pecado. Entonces, por favor, vaya al libro de Apocalipsis al capítulo 16. Les voy a pedir que si tienen la lectura de la palabra de nuestro Dios, se pongan de pie para hacer eso, leer la palabra de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 16. Voy a leer todo este capítulo. Les pido por favor que me sigan con atención allí en las Biblias que tengan a la mano. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, y lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por toda la esperanza, la fe que cantar juntos, Señor, nos llena el corazón. Mira que estábamos diciendo: Jesucristo basta, y cada boca que ha confesado a Jesús como Señor y canta eso es un nuevo testimonio, como ha sido por siglos, ya miles de años, creyentes diciendo: solamente hay un Salvador, solamente hay uno que es necesario. Y todo ese testimonio, Señor, nos
de verdad nos llena de alegría, nos hace gozarnos y nos llena de mucha esperanza en el regreso de tu Hijo Jesucristo. Rogamos ahora que nos dirijas, que pueda ser tu palabra pan para el hambriento y semilla en las manos de todos los que le escuchamos para que salgamos a predicarla. Amén. Tomen su lugar, por favor. No sé si vio las noticias de esta semana, las noticias de tecnología. Se presentó un nuevo celular, un teléfono celular nuevo que ya incluye inteligencia artificial. Y me llamó mucho la atención ese aparato, no que lo quiera, me llamó la atención lo que hace. Porque dentro de sus características principales está la traducción en tiempo real. Es decir, poder hablar en el propio idioma, pero del otro lado le escuchan en el idioma del otro sitio. Si usted habla a Estados Unidos, pues entonces, mientras que usted habla aquí en español, del otro lado la voz le llegará en inglés a la persona que está escuchando en los Estados Unidos, y así en Francia, pues en francés, y así en diferentes idiomas del mundo. Traducción en tiempo real. Cuando mi reina me mostró la noticia, le dije, ya viene el Señor. Bueno, no sé cuándo venga, pero cada día está más cerca, ¿verdad? Entonces no está mal decir, ya viene el Señor. Pero le voy a decir por qué pensé en eso. Porque me acordé de la Torre de Babel. ¿Se acuerda? La Torre de Babel. Un juicio del Señor sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a hacernos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Iban a llegar al cielo con una torre? Jamás. Pero ¿cuál era el problema de Babel? El asentamiento humano. El que dijeron, vamos a hacernos una ciudad. Juntos somos más fuertes. Dios dijo que llenemos la tierra, pero ¿para qué vamos por todos lados? Vamos a quedarnos aquí. Entonces, para dispersarlos, Dios les dio idiomas diferentes y se separaron por eso. Entonces, el juicio sobre Babel fue un juicio porque en el corazón de aquellos hombres surgió el pensamiento, olvidémonos del mandato de Dios de dispersarnos por toda la tierra y llenarla, y vamos a quedarnos juntos aquí. Y si usted reprobó algún examen de inglés, pues dele gracias a los de la Torre de Babel, ¿por qué? Pero Dios les dio diferentes lenguas, así confundió sus lenguas y fueron dispersados todos. Ahora llega este teléfono que parece decir, ¿qué creen? No hay más Torre de Babel. Ya podemos hablarnos unos a los otros como si nada. Déjeme hacer un comentario. Algunos de los actos de Dios de juicio sobre la humanidad, el hombre ha hecho lo más que puede por eludirlos o por minimizar las consecuencias de dichos juicios divinos. Ahora tiene un teléfono que parece voltear a Babel y reírse. Pero lo que dice Apocalipsis 16 es ineludible. No se puede cambiar. Los últimos golpes de la ira de Dios sobre la humanidad. Y yo le dije, a medida que uno va avanzando de versículo en versículo, se va haciendo el corazón más chiquito, como si estuviéramos presionándolos con una de estas prensas en C y lo va comprimiendo. Porque lo que vemos es una serie de juicios de Dios que son horrorosos. El castigo de Dios descrito en este capítulo sobre la humanidad es un juicio horroroso. ¿Se acuerda que la semana pasada en el capítulo 15 vimos al final que el templo se llenó del humo de la presencia de Dios y que nadie podía ya hacer nada? Queriendo decir que Dios va a poner una pausa en su obra salvadora durante el tiempo de estas últimas plagas. ¿Y ya vio por qué va a haber una pausa en la obra salvadora de Dios? Dice que al sentir las plagas, ¿qué hicieron? Lo leyó conmigo. Blasfemaron. Y luego dice, ¿qué hicieron? Y no se arrepintieron. Pues si no se arrepienten, tampoco el Señor les iba a salvar, ¿verdad? Imagina vivir lo que dice Apocalipsis 16 sin forma de clamar a Dios por misericordia.
inescapable y cada vez más intenso. Apocalipsis 16:1 dice: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Le pedí a mis hermanos de audio y video que esta mañana me ayuden con unos diagramitas. Yo en la presentación les envié a ellos más de los que vamos a ocupar hoy, porque pues me da pena que cada que necesito algo se los envíe, entonces ya lo tienen allí. Pero este es el primerito, este es el que usted conoce. Usted ya sabe que allí donde está un templito con una flecha hacia arriba es indicación del rapto de la iglesia. Cuando Jesús venga por su iglesia y la saque de este mundo, entonces se suscitarán 7 años de tribulación, divididos en tribulación y gran tribulación. Al final de ese periodo, está otra vez ese templito junto al letrero que dice el milenio, pero ahora la flechita tiene una cruz y están apuntando hacia abajo cuando Cristo venga con su iglesia. Lo que describe Apocalipsis 16 debe ocurrir muy cercano de ese momento. La siguiente es una ampliación de ese espacio. Gracias. Ahí están los 7 años de tribulación, 3 de tribulación, 3 y medio de tribulación, 3 y medio de gran tribulación. Lo que los divide, lo que sucederá a la mitad es la abominación desoladora cuando el anticristo se presente a sí mismo como Dios y exija la adoración de todas las naciones y de todos los pueblos de la tierra. ¿Pero qué creen? Que en el siguiente diapositiva aparece la distribución de las plagas. Durante el 3 años y medio solamente habrá 5 sellos. Los primeros 5 sellos sucederán en 3 años y medio. Pero el Señor dijo: pero esto no es más que principio de dolores. Como una mujer que está a punto de dar a luz, primero siente dolores esporádicos, contracciones de manera esporádica, pero luego ya vienen una tras otra. Algunas mamitas me están haciendo así: si usted supiera. Bueno, no sé, pero sí sé lo que dice acá. Entonces mire que desde el 6º sello hasta la 7ª copa ocurren en 3 años y medio. La frecuencia aumentará, pero también la intensidad. La intensidad de estas plagas será cada vez más fuerte. Aquí le va una probadita. La siguiente diapositiva tiene una comparación entre las trompetas y las copas. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. La primera trompeta afecta a la tierra, la primera copa también. La segunda trompeta al mar, la segunda copa también. Tercera trompeta, ríos y manantiales, tercera copa, lo mismo. Cuarta trompeta, sol, luna, estrellas, cuarta copa, sol. Quinta trompeta, pozo del abismo, de donde salen estas langostas, más bien, estos demonios en una cantidad gigantesca que parecen langostas, y hay una actividad demoníaca sin precedentes en la tierra y adoración demoníaca sin precedentes. Así que ni se extrañe que cada vez haya más y más adoración abierta a Satanás y a sus demonios. Dese una paseadita allí por el pasillo esotérico de algunos mercados. Todo mercadito tiene su pasillo esotérico. Lo vimos juntos, ¿cierto, no, Elías? Allí en Huejutla. Unos chamucos de este vuelo que yo digo: ¿para qué quiero eso? No me imagino poniendo eso allí en la sala de mi casa, pero hay quien sí lo hace. Una adoración abierta a Satanás. Bueno, pues allí habrá una actividad satánica, y luego la quinta trompeta afectará el trono de la bestia. Ahorita lo vamos a ver. La sexta trompeta afecta el río Éufrates, y la sexta copa también sobre el río Éufrates. La séptima trompeta, relámpagos y granizo, y también encontramos en la séptima copa lo mismo. Hay paralelismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una lista y la otra? Que las copas son más severas que las trompetas. El daño que causan es más severo que lo que causaron las trompetas, es decir, va subiéndole a la lumbre el Señor. Ahora, como a lo mejor andamos todavía medio perdiditos en este orden, la siguiente diapositiva es la lista completita de todos estos juicios.
Usted dirá, ay, qué inteligente es el pastor para poner eso. No, esto lo saqué del comentario MacArthur, no se preocupe. Él sí es inteligente. Entonces hizo esta listita donde compara en 3 columnas los sellos, las trompetas y las copas. Quiero llamar su atención brevemente a lo siguiente. Allí en esta tablita usted ve que dice los sellos, primero la aparición del anticristo, se suscitan guerras, viene hambruna, no solamente hambre de, ay, a ver si ya salimos temprano del culto a comer aquí al McDonald's, no, sino una hambruna, no hay comida, está todo carísimo. Además, peste, pandemias y mucha muerte. ¿Sabe usted que allí cuando habla de mucha muerte, sabe cuánta gente va a morir allí? Si no sabe, regrésese a Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Porque Apocalipsis 6, 8 dice, y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba en él se llama muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra. Así que yo me traje una hojita de papel, porque le quiero mostrar. Este es el 100%, ¿verdad? Una hoja completa es un 100%, ¿verdad? Yo la dividí en 4. Esta es la 1/4 parte. Si usted le quita al 100% la 1/4 parte, quiere decir que le quedará 3/4. Me lo dijeron en fracción, ahora díganmelo en porcentaje. Qué bárbaros, hermanos. ¿Dónde estaban cuando yo tomaba clases de matemáticas para que me pasaran las respuestas? Bueno, entonces queda el 75. Bueno, yo le quité el 74, pero es el 75, ¿verdad? Esto es lo que queda. Pues espere un poquito, porque si regresamos a la listita que tenemos aquí, seguimos viendo que vienen después mártires. Es decir, de los que mueren de la tierra, está en el 4º sello, muere la 1/4 parte. Pero entre ellos también van a empezar a morir muchos creyentes, mártires del Evangelio. Y esto es apenas principio de dolores, dijo el Señor. Porque luego vienen desastres cósmicos. Y luego se anuncian las 7 trompetas. La primera trompeta quema la vegetación, la vida marina. Imagínense todo el humadero. Cuando se quema leña todavía verde, no seca, húmeda, o pasto, se hace mucho humo. Se imagina la contaminación ambiental y todo lo demás no ha desaparecido en sus consecuencias. El hambre, las guerras, pero ahora le añades una contaminación gigantesca por todo el mundo. La vida marina es destruida, la 1/3 parte de los seres del mar mueren. La fuente más grande de alimento es el mar. La 1/3 parte morirá. Si ya había carestía en el 3er sello, ahora quítele todo lo que proviene del mar. ¿Cuánto más se va a incrementar el precio de las cosas? Si ya teníamos guerras y destrucción y ahora hay contaminación, y si el mar produce el 70% del oxígeno que respiramos en tierra y hay contaminación, la gente se está empezando a asfixiar, cada vez hay menos oxígeno para respirar. ¿Ya va viendo cómo se va apretando la situación? Es que una cosa no desaparece lo anterior, sino se van traslapando las consecuencias unas de las otras, y además de eso hay aguas amargas. La 1/3 parte del agua no se puede ya beber. Cielos conmovidos, otra vez desastres y todo lo que eso condicionará con las mareas, con la luna. El sol, su 1/3 parte va a dejar de brillar, o sea, va a haber días más cortos, noches más largas, más frío. Menos luz de sol para la fotosíntesis. Si teníamos que batallarle contra la contaminación, ahora sigue habiendo menos oxígeno. Y la gente empieza a jadear porque ya no hay mucho para respirar.
¿Le seguimos? Y luego aparecen toda esta cantidad inmensa de demonios que atormentan a los hombres. No los pueden matar, Dios no les da permiso para matarlos, pero sí les da permiso de ¿qué? De atormentarlos también. Y si usted tiene en cuenta esto, dice que les dieron permiso de matar a la tercera parte de la población mundial. Teníamos el 75, ¿cierto? Pues está bien fácil aquí las cuentas, aquí sí, mire. Y ya me quedó la mitad de la población mundial. Tan solo de cuando se dice la cuarta parte y aquí la tercera parte, más todos los que son eliminados por las guerras, por el hambre, por los mártires del Evangelio, la tierra se estará despoblando. Y Dios dijo, llenad la tierra. Pero como los hombres no quisieron llenar la tierra, pues entonces Él va a vaciar la tierra. ¿Ya le vio? Y se anuncian plagas mortales y vienen otra vez enfermedades y mucha mortandad. Se anuncian las 7 copas en Apocalipsis 11 del 15 al 19 y llegamos a Apocalipsis 16. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Los 7 ángeles están introducidos en el capítulo 15, como usted bien sabe. Allí desde el versículo 1, una gran señal en el cielo, maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las últimas. Y estas no son copas como las que a lo mejor imaginamos al escuchar esa palabra, sino son platones. Son contenedores prácticamente planos que una vez que se te mueve tantito chueco, se te va todo. Alguna vez hemos regado la sopa así, ¿verdad? En el sentido no metafórico, sino de literal regar la sopa. Entonces hemos tirado algún líquido así y se derrama rápido. Y aquí se les llama a estos ángeles desde el templo, lo cual es una indicación de que esta orden viene de Dios. Esta es una orden de Dios. Id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Ahora es el momento. Aquí se acaba. Y si podemos regresar a donde está el diagrama con la gran tribulación ampliada, les voy a decir que aquí podría estar bien. Gracias. Que estas copas, lo más probable es que ya sean muy cercanas al día del regreso de nuestro Señor. Y en un momento le voy a decir por qué cuando se dé esta orden. Versículo 2, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Los egipcios vivieron su propio apocalipsis, su propia tribulación. Y es curioso que de aquellas plagas que sucedieron en Egipto, que el Señor mandó sobre los egipcios, varias están aquí, en el capítulo 16 de Apocalipsis, justo al final de la tribulación, cuando las cosas estén más feas. Eso le quiere decir que lo que vivieron los egipcios fue una probada de lo más duro del furor de la ira de Dios. El primer ángel derramó su copa en la tierra. Un momento técnico, manitas de luchador técnico, no rudo. Momento técnico para decir cuando dice en la tierra, quiere decir adentro de la tierra. Casi como si abriera un hoyo para plantar un árbol y allí derrama el contenido de esta copa. Porque, bueno, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres. ¿Se acuerda de la llaga de Egipto en Éxodo 9:10? Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Quizás se ha derramado en la tierra y algunos de ustedes lo han experimentado sobre todo quienes tengan alergia al polvo. Si está en contacto con tierra, un día que entran a limpiar allí un cuarto que necesitaba mantenimiento, ¿salen qué? Con un montón de ronchitas. Y esas ronchitas dan comezón. Pero luego la mucha comezón se convierte en ¿qué? En llagas. Y si esas se infectan, ¿se convierten en qué? En úlceras. Dice aquí que
este ángel derramará su copa dentro de la tierra y se producirá una llaga repugnante. Probablemente tenga que ver con el polvo, probablemente tenga que ver con la tierra. Y será muy el palacio de Buckingham, y allá habrá vivido la reina Isabel y todos sus antecesores y el actual rey. Pero de que hay polvo en algún lugar, seguramente hay polvo en algún lugar. El polvo está por todos lados. El otro día entré a la azotehuela allí de casa de ustedes. Perdón, reina, ya nos exhibiste, pero perdón, ¿verdad? Pero entré a la azotehuela y cuando me hice para atrás, vi la huella de mi zapato y dije, ¿y ahora qué pasó? Pues si somos limpiecitos, no crea. Pastor, hay unas cosas que se llaman escobas. No, sí somos limpios. Pero es que habían estado levantando el pavimento de las calles de al lado. Entonces eso levanta un montón de polvo. Por más que uno limpie en esos días, va a volver a estar sucio un poquito después porque uno abre la ventana, ¿verdad?, por higiene para que se ventile y se trae el polvo. Por todos lados hay polvo. Este ángel derrama su copa en la tierra y por todo el mundo, todos los hombres, con excepción de unos cuantos, van a tener una úlcera en su cuerpo. Permítame decir, una úlcera es prácticamente como una herida abierta. Y usted sabe lo que es tener una cortadita en un dedo, ¿verdad? Ya me moví mal y ya me volvió a sangrar. Pero esto será una úlcera tormentosa, repugnante, lo cual habla muy probablemente de una infección grave, donde ya hay hedor, supuración de secreciones corporales. En los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. En todos los que decidieron aliarse con Satanás y su hijo consentido, el anticristo. En los creyentes no. En aquellos que se conviertan durante ese tiempo, no. Cuando el Señor dio advertencias a su pueblo de no desobedecerle a través de Moisés, en Deuteronomio 28:35 dijo: te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas, de las que no podrás ser sanado desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Como estos no tuvieron a bien obedecer el mandato del Evangelio, que es arrepentíos, entonces se enfrentarán a esta consecuencia de la desobediencia contra Dios. No los seguidores, no los seguidores del Señor, solo los aliados de Satanás. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Ahora usted y yo pensamos en las ballenas. ¡Ay, las ballenas! Uno que ni popote usa ya por las tortuguitas y mira, ahí se van a acabar todas. Pues se van a acabar todas. Y sabe que el coral es un ser viviente. ¿Y de dónde cree que viene el 70% del oxígeno? Del coral marino. Aún tierra adentro. Lo que esto va a provocar es más escasez de alimento y menos oxígeno. Los alpinistas, ¿verdad? Gente que sube a montañas en serio, ¿verdad? Esas montañas de miles de metros. Experimentan muchos efectos adversos sobre su cuerpo si no van preparados con tanques de oxígeno, porque la falta de oxígeno al cuerpo, para empezar, empiezas a marearte. Si te falta el oxígeno, empiezas a marearte. Y de allí consecuencias hasta llegar a la muerte probable. Ya vio cómo todo esto se va acumulando. Ya había contaminación, poca agua, llaga. Todo ser viviente morirá. Ahora, acuérdese de la tercera trompeta. En Apocalipsis 8, del 10 al 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas.
la tercera parte del agua dulce, del agua para consumo, ya está mal. Y el oxígeno se sigue acabando. Y ahora ni siquiera cómo recurrir al mar, porque dice que se convertirá en ¿qué? Sangre como de muerto. Una descomposición. Incluso lo vemos en los evangelios, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se separa el agua de los otros elementos que componen la sangre. Pues ese será el tipo de líquido que estará por toda la tierra. Les recuerdo que nuestro planeta donde vivimos está cubierto a su superficie en un 70-75% por mares. Imagínense la fuente de infección que va a ser eso, para añadirle a la contaminación. Ya le dije yo, si el Señor me lleva antes que ustedes, hermanos, acuérdense, la Biblia se tiene que leer con lupa, despacito. No le pase de rápido, porque si lo lee nomás para cumplir con la Biblia en un año, no se pone a pensar en estas cosas. Pero póngase a pensar en estas cosas. El acumulado de la tribulación, ¿hasta dónde va? El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Espere, el otro eran los mares, los océanos. Esto es lo que queda del agua dulce. Ríos, fuentes de las aguas, podían ser lagos, manantiales, ojos de agua, y se convirtieron en sangre. El agua que tengan reservada será lo que quede. Y por eso yo le dije hace un momento, me parece, aunque no puedo ser dogmático en esto, pero me parece que estas copas llegan al mero final de la gran tribulación. Porque el hombre puede pasar mucho tiempo sin comer, pero no puede pasar mucho tiempo sin beber agua. Sería prácticamente un milagro que alguien pase de 72 horas sin probar líquido. Y no me refiero a la Coca-Cola, perdón, ni a la Pepsi, ni a la que usted más, o su Peñafielito con jugo de limón. Si usted no toma líquidos en 72 horas, está en condición cercana a la muerte por deshidratación. ¿Quiere saber qué tan bien hidratado está? Pues nada más pase sus uñas sobre su piel. De niño ahí anda jugando uno con la tierra y luego hasta se juega gato en su propia mano, ¿no? Pero esos son signos de deshidratación. Y son los leves. La piel reseca. Pero hay otros muchos más graves, llegando también hasta la muerte. Entonces aquí se derrama este tercer ángel su copa en los ríos. Ah, por cierto, cápsula técnica, también dentro de los ríos. Como si, bueno, también aquí está fácil, ¿verdad? Porque se permea todo. Aquellos que se nos ocurrió estudiar artes, ¿verdad? Alguna carrera relacionada con las artes, sabemos que una gotita de tinta china pinta toda la cubeta de agua. Pues algo así sucederá. Una copa ahora cubre todo. Y todo es sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres. Tú el que eres y el que eras, oh santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Palabras tan duras. Merecido se lo tienen. No hay agua que beber. ¿Quieren? Tomen sangre. Yo conocí a una persona que bebe sangre de iguana. Y dice que tiene mucha estamina, ¿verdad? Es como echarte un Red Bull recargado. O sea, de esas que te ponen así bien loquito. ¿Qué pasó, hermano? ¿Iba a empezar el culto? ¿Qué horas? Se ponen así. Así. Tal grado
que decía esta persona que cuando la quisieron operar, no le hacía la anestesia. Estaba bien así al tiro. Perdonen que me brote lo fino. A mí el doctor no me cargó así, me agarró de aquí. Pero el Señor les va a dar a beber. Tenían gusto por la sangre, ¿cierto? Fueron sanguinarios. Ahorita regreso a esa parte, voy a ir al siguiente versículo. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Otra vez, ambos, el altar, aquí en una figura literaria que se llama personificación, como si el altar fuera un ser vivo, se oye hablar y decir: es justo. El ángel dijo: es justo. Les estás dando lo que merecen. Por favor, recuerde, qué dicha haber estudiado Éxodo juntos y entender que Dios había reservado las escenas sanguinarias como los sacrificios para eso, para ser un ejemplo gráfico de algo horroroso que es la muerte sangrienta. Pero la gente de ese tiempo le gustará derramar sangre. Hace algunos años, usted sabe de algunos rancheros allá del otro lado que salían de cacería, salían a cazar inmigrantes, como si fuera deporte. Pues habrá un gusto por el matar, por el ser sanguinario. Estaba platicando en Costa Rica, estaban unos hermanos de Estados Unidos y nos pusimos a platicar, y uno de ellos es jefe de paramédicos y de brigada de rescate de la alta montaña. Tenía un chorro de historias bien buenas, hermano, pero unas bien feas. Me dice: mi trabajo me sirve mucho para predicar el evangelio porque tengo contacto con los deudos de quien fallece allá en la montaña, o con gente que está muy angustiada porque su familiar se perdió allá en la montaña, y con mis compañeros de trabajo también. Particularmente recuerdo una ocasión donde se reportó una persona desaparecida y preguntamos cuándo era la última vez, por dónde. Dice: entonces, a alguien se le ocurrió: ¿y qué tal que está ahogado? Y fuimos al lago más cercano y me puse mi traje de buzo y me metí a bucear a ver si por allí veía. Dice: pero lo más probable es que si se ahogó, pues flote el cuerpo. Sin embargo, me metí a bucear y salí a la superficie y pedí que me dieran la línea de la grúa. Entonces me dieron de la línea de la grúa y sacamos el cuerpo. A esta persona le clavaron ganchos como de carnicero, decía él, y le colgaron cadenas. Y la autopsia decía que iba vivo todavía cuando lo echaron al agua y se ahogó por el peso del metal. Por eso pedí la grúa, porque era imposible sacarlo uno solo, porque le pusieron de esas cadenotototas como de lancha o de barco. Y uno de mis compañeros me dijo: ¿qué Dios puede permitir esto? Dice este hermano: fue la mejor pregunta que pudo hacer. Le dije: el mismo Dios que colgó a su hijo en la cruz por tus pecados y mis pecados, Él no hizo esto, pero por eso se necesitaba que su hijo viniera, por gente tan mala como la que hizo esto, como tú y como yo. No, yo nunca haría eso. Para Dios lo que tú haces que es pecado es igual que esto. Una muerte horrorosa. Que metales atraviesen tu cuerpo. Y si sigues consciente de eso,
que ahora tengas que cargar el peso del metal que cuelga de tu cuerpo. Digo, porque a lo mejor en estado de shock por el dolor pierdes la conciencia. Y luego seas arrojado al agua a ahogarte. Una afición un morbo por la sangre y ver la carne desgarrada. Pues en aquel tiempo, ¿sabe quiénes vivirán eso? Los creyentes de aquel tiempo. La maldad del hombre se va a lanzar sobre los creyentes de aquel tiempo. Y va a haber derramamiento de sangre. Pero no solamente de ellos. A través de la historia, le vuelvo a recomendar los 2 volúmenes de los libros Locos por Jesús. Pequeñas biografías de mártires del cristianismo. Vea lo que les hacen. Escuche los gritos de nuestros hermanos en China, cantando y alabando al Señor mientras que sus cuerpos crujen bajo una aplanadora de asfalto. Y a uno los van pasando por debajo, los van triturando. Y ellos siguen alabando al Señor por la fortaleza que Dios da en esos momentos. Qué afición, qué gusto por ver esos espectáculos horrorosos. Aquí viene el pago. Eres justo. Dice el ángel, justo eres tú, el que eres y el que eras, el que sigue siendo siempre el mismo, el que con su conocimiento omnisciente puede dar el pago adecuado a cada maldad. Sí, este que es justo también dice, oh santo, porque has juzgado estas cosas, también es santo. Lo que está viendo usted volcado sobre la humanidad en la tribulación es el castigo por haberse burlado de un Dios santo. El pecado no es cualquier cosita. Es la ofensa gravísima contra un Dios santo, que además se ha mostrado amoroso y paciente. Ahorita va a ver también por qué le digo paciente. Porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas. Y esta es la manera más amplia de hablar de los creyentes como santos, de los creyentes y profetas. De todos los tiempos han matado de tu pueblo y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Es su merecido. Y el altar, ¿cuál altar? ¿Se acuerda de usted de este altar? El altar del incienso. Allí donde se mezclaron las oraciones de los santos en el capítulo 7 que decían, ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás estas cosas? Ahora el altar dice, es justo. Esto es. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y aquí está dando el pago. ¿Se fija quién hace? Perdón, dije Apocalipsis 7, es Apocalipsis 6, 10. ¿Se fija quién hace todas estas cosas? El mismo Dios que fue ofendido por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres. Su paciencia ha sido larga. Les dio oportunidad de arrepentirse y no lo van a hacer. El 4º ángel derramó su copa sobre el sol y el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres fueron quemados con el intenso calor. No hay agua. Se está acabando el oxígeno. Y ahora viene el intenso calor del sol. Por cierto, ya había dicho hace rato yo en el repaso que ahora ya había brillado ¿con qué? Con menos intensidad que antes. Le había bajado la tercera parte de su intensidad, ¿recuerdan? Pero aquí aumenta el calor. Para nosotros, hoy en día, entre más brillante es el día, más calor hace. Percibimos más su calor. Pero en aquel tiempo, aunque brille menos, producirá más calor en esta copa. Un ejemplo más de que para Dios esto es nada. Dios creó la luz, Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz y fue la luz.
pero creó los cuerpos celestes después, días después. O sea que ya había luz sin haber cuerpo luminiscente. Aquí va a haber extremo calor con un cuerpo luminiscente que brilla con menos intensidad. ¿Sí me siguen eso? Porque Dios puede separar una cosa de la otra. Para nosotros está relacionado calor con brillo del sol, para Dios no. Él puede hacer que dé más calor, emita más calor, siendo menos luminiscente. Y los hombres fueron quemados. Hay quien disfruta ir a la playa y se tira al sol, ¿no? Y luego como vistecito en las brasas nada más se gira para quemarse parejo, ¿verdad? Y lo disfruta. Bueno, pues allá cada quien, ¿verdad? Está bien si a usted le gusta, yo no. Yo voy a la playa para estar en la sombra. No me gusta el sol. Pero hay quien lo disfruta, pero aquí no será cuestión de disfrute, aquí será de castigo. ¿Ha estado en esos lugares donde uno se acuesta y al otro día parece escena del crimen porque dejó marcada su silueta? Bueno, a lo mejor ustedes no son sudoríparos, pero yo sí, hermanos. ¿Qué tal estábamos en Huejutla, Elías? Pues así, ¿verdad? Parece que ahí marcaron, aquí quedó, ¿no?, la figurita, porque queda ahí la mancha de sudor. Ahora imagínese eso día y noche, en una intensidad no vista por el hombre jamás. Es suficiente para decir, ya, Dios, a ver, ¿dónde está una Biblia? Tráiganla, vamos. Pues aquí dice que, segunda parte del versículo 9, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron. Le voy a decir una cosa que veo aquí de manera indirecta. La salvación pertenece al Señor. Él es quien trae el corazón al arrepentimiento, no tus circunstancias. Y algunos de nosotros, el Señor nos trajo a sí mismo en medio de circunstancias difíciles, pero es su gracia y amor por ti, no las circunstancias las que te arrojan a Cristo. Porque aquí estarán en unas circunstancias críticas de vida o muerte, probablemente cerca ya en cuestión de días o de horas para que el Hijo de Dios regrese, y no se van a arrepentir, sino que van a maldecir, van a blasfemar. Blasfemar en pocas palabras quiere decir hablar mal de Dios. Van a hablar mal de Dios aunque Él está a punto de regresar, su Hijo Jesús, quien tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si el mensaje del Evangelio no ha sido suficiente para cambiarte, ¿a poco crees que metiéndote en un problema grave vas a cambiar? Ahí sí ya, mira, ahora sí ya voy a cambiar, Señor, ahora sí ya. Va la buena, va la buena. Tampoco, porque es el mensaje del Evangelio lo que atrae al corazón. Así que si sigues cerrando el corazón al mensaje del Evangelio, o sea que estés en este cuarto, nos estés viendo, te estás cerrando la oportunidad a lo único que te puede salvar, que es el amor de Dios a través de Cristo Jesús entregando su vida. Mi Biblia se cerró, pero yo no he terminado, es que todavía está muy nueva. Porque además de eso, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron. A ver, ¿cuántas plagas de aquí, de estas que hemos visto hoy, estuvieron en Éxodo? El agua convertida en sangre, muy bien. La úlcera, también. Las tinieblas que están aquí mencionadas también estuvieron en Egipto. En Egipto está mencionado en Éxodo capítulo 10, versículo 22, que Egipto quedó cubierto en tinieblas excepto donde estaban los judíos. Los hogares de los judíos sí tenían luz, todos los demás no. El trono de la bestia, su reino quedará en tinieblas. La bestia es el anticristo. Su reino quedó en tinieblas.
Hay quien dice, bueno, pero va a estar gobernando sobre todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo va a quedar en tinieblas excepto donde haya creyentes. Esa es una posibilidad. Lo otro que quiere, o que tal vez signifique, es que el reino donde esté su trono, donde Él establezca su trono, acuérdense que en Jerusalén va a tener su trono espiritual, su centro de adoración va a ser el templo de el Señor Dios, el templo de Jerusalén, pero su trono político y militar y económico estará en la reconstruida Babilonia. Entonces, ¿aquí a quién se refiere o a dónde se refiere? Bueno, pues a ciencia cierta no lo sé. Es probable que sea su trono político, militar y económico. Me inclino a pensar que ese será. Y le voy a decir otra capsulita técnica aquí. Y se mordían la lengua de dolor. Es decir, será como perder la vista súbitamente, como quedar ciego, sin ver ya nada. Unas tinieblas tan profundas que no hay nada que las quite. Y el momento técnico es para decir, cuando habla de que se mordían la lengua, se podría traducir también como que se roían, como los ratones. Se van a estar mordiendo mucho la lengua de la ansiedad, de la intensidad. Mira, hay quien se queda sin wifi y se empieza a morder la lengua, ¿no? Se le acaban los datos del internet. Pero aquí serán todos los que se estén mordiendo, royendo, de la angustia, de la ansiedad, porque será como perder la vista súbitamente. Y usted leyó el texto conmigo. Allí dirán, Señor, perdónanos, grande eres. Hemos desperdiciado tu gracia, ahora sí. Ya, ahí muere. El versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El arrepentimiento es un regalo de Dios que acompaña la fe que Dios da al corazón. Pero el templo está cerrado desde el capítulo 15, último versículo, ¿verdad? Entonces nadie entra y nadie sale. No hay, ya es una pausa en la obra salvadora de Dios. Versículo 2, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pausa en la lectura. Pareciera aquí, si usted no le pone mucha atención, pareciera aquí que aquí viene la revancha de Satanás. Ah, pues entonces vamos a enviar unos espíritus para que... No. El sexto ángel derramó su copa. Es decir, este es parte del juicio de Dios. Parte del juicio de Dios consistirá en preparar una vía terrestre para que el ejército más grande que ha visto esta humanidad sea convocado para hacer frente al Señor Jesucristo en su regreso. El río Éufrates, para que vengan los reyes del oriente, para que vengan del este, pues, tomando en referencia, ¿a quién? Pues a Jerusalén, a la tierra de Israel. Juan habla en referencia siempre a Israel. Es el centro de la actividad, la tierra de Israel en toda la tribulación, aunque ocurre por todo el mundo, los principales eventos ocurren allí. Para que vengan del oriente. Y hay quien dice, uy, ¿quiénes serán esos del oriente? Y empiezan a especular y pueden venir muchas ideas. Mi padre, como intérprete bíblico y como uno que estudió el Apocalipsis no sé cuántas veces, ya le voy haciendo competencia de cuántas veces lo enseñó él y cuántas veces he hallado yo, ¿verdad? Ahí más o menos vamos. En calidad mejor él, pero me refiero a número de veces. Entonces él se inclinaba a decir, probablemente sean los chinos y los rusos. Og y Magog. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién sabe? Pero dice aquí que el Éufrates
se secará para preparar el camino a los reyes del oriente. Es decir, el Señor les va a estar poniendo la trampa. Platicaba con un pastor esta semana y me decía, ¿sabes que las ratas, los ratones, son animales de hábito? Perdón por la ilustración, pastor Isaac, sé que no te gustan. Pero si son animales de hábito, a lo mejor te sirve este como consejo, tómalo como parábola. Y dice él, entonces, si tú pones la trampa donde pasa un ratón y cae, el siguiente va a caer allí. Porque si estás lidiando con más de un ratón, todos siguen el mismo caminito. No andan dispersos, van por el mismo caminito, donde esté lo que quieren, comida o lo que sea. Siempre van a caer allí. Dice, entonces lo que yo hice, pues fue mover un mueblecito para meter otra trampita. Y dije, pues así ya. Me es más fácil llegar a ellos y sacarlos y desmontarlos de la trampa, desmontarlos de la trampa y todo. El Señor les va a estar limpiando el camino para que caigan en la trampa. Este es el juicio de Él, no de Satanás. Ahora, ¿por qué dice además que Satanás vi salir de la boca del dragón? Este es el diablo, de la bestia, este es el anticristo, y de la boca del falso profeta, este es pues ese, su sacerdote de su religión del anticristo, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. En Egipto hubo una plaga de ranas. ¿Está viendo que les tuvieron su propia tribulación los egipcios? ¿Por qué estos lanzan espíritus inmundos para convocar a un ejército? Pues ¿qué no es el mero el anticristo? ¿Que no bastaría con que él diera la orden? Sí, pero para este tiempo ya se desgastó su autoridad. No ha podido detener nada de lo que nos está aconteciendo en el mundo. ¿Qué clase de líder es este? Entonces Dios concederá que salgan demonios a engañar, a convencer a los otros líderes mundiales para que envíen ejércitos a la batalla del Armagedón. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, van a hacer obras satánicas que Dios concederá para decir, mira, a lo mejor ahora sí tenemos poder suficiente para hacer frente a todo lo que está ocurriendo. Sí tienen poder. Vamos pues. Y los convocarán para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dios les va a estar tendiendo la trampa y acercándolos para que entonces venga el Hijo de Dios, como está en Apocalipsis 19. Y dice además, he aquí vengo como ladrón. Inserta una nota el verdadero dueño de este libro, porque no es Juan, y habla el Señor. He aquí vengo como ladrón, es decir, de manera inesperada. Y esto y queda súper bien en el contexto, obviamente, palabra del Señor, porque los va a sorprender. Ellos piensan que ahora sí la armamos, ahora sí la hicimos, tenemos poder militar y tenemos poder espiritual. Mira, los demonios estos, vamos, ahora sí lo vamos a detener, pero no. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Como le dijo aquella iglesia, ¿se acuerdan? Te aconsejo que te compres vestidos para que te cubras, porque eres pobre y estás desnudo. Es decir, estas palabras, hermanos, no son para los que estén vivos en ese momento. Estas palabras que están aquí son un llamado evangelístico para que te arregles hoy con Dios. No sea que no tengas cara que darle y te cubras de vergüenza el día que el Hijo de Dios regrese. Y ya sé que ya lo has oído. Y ya sé que lo digo mucho desde aquí. Pero el día de arreglarse con Dios es hoy. Este texto de Apocalipsis 16 debería hacernos temblar ante la santidad de Dios. ¿Por qué Dios hará cosas tan horrendas en esos tiempos? Porque está ofendido. Porque su santidad es infinita y no merece menos
pretenda burlarse de este Dios santo. Así que el día es hoy. El que lea, compre vestiduras, cubra su vergüenza. Es una vergüenza andar sin Cristo. Arréglate con el Señor. Es bienaventurado. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Le doy la traducción de eso, el valle de Megiddo. Allí los van a juntar. Allí los van a juntar. Una extensión de tierra gigantesca para dar cabida al ejército más grande que haya visto el mundo. Y llegarán con sus misiles y helicópteros Tomahawk. No soy militar, pero he visto buenas películas de guerra, entonces. Llegarán con todo eso solamente para ser muertos cuando el Hijo del Hombre aparezca. Dice además, y ya casi acabamos. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, otra vez, dentro del aire. Y una gran voz salió del templo, del trono, o sea, es Dios hablando, que decía, hecho está, aunque, si tiene Reina Valera, dice, consumado es. ¿Sabe de dónde viene ese hecho está? De la misma palabrita que dijo el Señor en la cruz. Consumado es. Tetelestai. Se acabó, está pagado. Cuando usted iba a la ferretería en tiempos, bueno, no sé si había ferretería, pero le daban su recibito de que ya había pagado y le estampaban la leyenda Tetelestai, está pagado. Así como vamos hoy, nos ponen allí el sello de pagado, así, está pagado. Aquí se acaba la ira justa de Dios contra el pecado en esto. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto, tal como no lo había desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Un terremoto mundial. Un terremoto mundial. No ha habido uno de esos. Noten las consecuencias. Lo hemos visto en la Ciudad de México, ¿verdad? Hubo relámpagos, voces y truenos. ¿No ha visto que a veces cuando tiembla hay relámpagos en el cielo? Y hay quien dice, no, es que son ondas que mandan. Y entonces chocan y hacen el terremoto. Bueno, yo qué sé. Pero hay movimiento por la electricidad de la tierra y entonces tenemos aquí que allí habrá relámpagos. Juan está, perdón, desde arriba, viendo lo que está sucediendo, viendo lo que está sucediendo en la tierra, pero ahora está viendo aquí en la tierra lo que está sucediendo en el cielo y está sintiendo el terremoto y dice, no ha habido uno de esos en toda la historia. Y la gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿México? No, esta es Jerusalén. ¿Y por qué la va a partir el Señor? Pues porque ahí el anticristo se fue a meter a usurpar el templo. Y las ciudades de las naciones cayeron. Ay, hermano, pues vivimos en una ciudad. La que guste y mande. Todas cayeron. O sea, derrumbes por todo el mundo. Muerte. Polvo. No me imagino lo que debe ser si cuando vemos imágenes de sismos donde cae un edificio, se ve la nube de polvo. Ahora imagínese si cae la mayoría de una ciudad. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y si quiere escuchar de Babilonia, tiene que venir los siguientes 2 domingos, ¿verdad, Pastor Isaac? La caída de Babilonia espiritual en el capítulo 17 y la caída de Babilonia física en el capítulo 18 fue recordada. ¿Por qué fue recordada Babilonia? Y el pastor tenía una intención cuando nos habló del celular al inicio del sermón, que tiene como 2 horas, ¿verdad? Ya sienten así como que, ya tenemos como 2 horas en este sermón. Babilonia fue fundada donde estuvo Babel. Es decir, en el territorio del país que hoy conocemos como Irak. Y lo más probable es que el anticristo en el futuro, si este no es un nombre meramente metafórico,
funde otra vez Babilonia, donde está Irak. Y allí haga su centro de gobierno político, militar y económico. Y aquella Babilonia, que empezó con Babel, con la rebelión contra Dios, que luego llegó a ser un imperio que además capturó a los judíos e hizo matanza con ellos, será recordada para darle el cáliz del vino del furor de la ira de Dios. Es decir, para darle la copa, para que experimente completita la ira de Dios Todopoderoso, que además les dije la semana pasada, se menciona ese atributo de Dios en el Apocalipsis 9 veces. Hay un énfasis en el que Dios es todopoderoso, porque si no es todopoderoso no puede hacer todo esto. Pero si lo es, entonces tiene control de todo esto. Quiere ver las consecuencias en el versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Haz de cuenta que sale de la ventana de su casa y dice, ay, nos robaron el ajusco. Ahí estaba ayer. Bueno, es que en mi casa sí se ve el ajusco, ¿verdad? Y luego. No lo van a decir chistoso. El terremoto será tan fuerte que cambiará la orografía del mundo. Es lo que quiere decir. Que los montes algunos se bajarán y otras valles se subirán. ¿Ya le vio? Para cambiar montes de lugar. E islas, dice, ¿no? ¿Y las islas qué? Y toda isla huyó. Hay países, isla. Cuba. También allí está, allí todo ese es Haití y está República Dominicana. ¿Qué le parece? Australia es una islota. El país isla, ¿no? Está rodeado de agua. Japón y todo ese archipiélago de islas de aquel lado del mundo. Y van a desaparecer porque la consecuencia de este terremoto será tanta que cambiará la superficie de la tierra. Qué bueno que estoy hablando de un terremoto y no del diluvio, ¿no? Porque ya empezó a llover y están diciendo, ay, ¿será este señor? Ahora pues como ya empezó a llover, los tengo otro rato aquí para mí. Déjenme regreso a dar más detalles de lo anterior. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Uy, no, espéreme. Y enormes granizos. Como de un talento, es decir, de unos 40 kilos. Imagínense un hielazo de 40 kilos. ¿En dónde hubo granizo? En Egipto. Le digo que los egipcios vivieron su propia gran tribulación. Con razón es tan mencionado durante el recorrido de la Biblia lo que hizo con Egipto, con su gran brazo lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan? Lo ha leído la Escritura y usted sabe que se recuerda. ¿Por qué? Porque fue el despliegue del poder de Dios para liberar a su pueblo. Este es el despliegue de la ira de Dios para traer el reino de su Hijo Jesucristo, y enormes granizos, como de un talento, cada uno cayeron sobre los hombres. Y se arrepintieron de su maldad por fin, porque ya estaban al rey. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y no se van a arrepentir. El templo de Dios está cerrado. ¿Se fija cómo el que manda sobre la salvación es Dios? Él cerró el templo, por eso ya tampoco nadie se arrepiente, porque Él no está salvando a nadie. Porque decidieron aliarse con el anticristo, pues quédense. Ya escogieron equipo, ¿no? Pues quédense del lado que va a perder. Y va a perder feo, por goliza. Es más, por masacre, decíamos la semana pasada. Ser una carnicería. ¿Por qué? ¿Qué no serían diferentes y simple y sencillamente todos tienen una muerte súbita y se acabó y viene Cristo y ya? ¿Por qué un poquito intenso hasta muy intenso?
¿Por qué esporádicos los castigos hasta que viene uno tras de otro? ¿Por qué la asfixia? Déjeme leerle algo. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Porque la voz que proclamó esto, del profeta Isaías, trajo el mensaje de Dios diciendo: vengan. Y la mano amistosa de Dios extendida hacia el hombre habrá sido rechazada definitiva y por última vez para esa generación. Inclinad vuestro oído a mí y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. 2 veces que se menciona el alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Escucha el tono tierno, pero fue rechazado. Pero se le dijo: tú no existes. Eso es mentira. Es un cuentecito. Es puras tonterías. Si ustedes quieren, les comparto ahí en el chat de la iglesia un himno que cantaba un hermano llamado Frank González. Se titula Resucitaré. Y ese himno dice: está bien, búrlate. Di que no vendré, pero verás que un día vendré. Está bien. Di que yo no soy, pero verás que sí lo soy. Resucitaré. La muerte no me detendrá. Resucitaré. Si usted ha escuchado la voz divina llamándole y diciéndole: es hora, deja de jugar, el día de salvación es hoy. Si usted ha creído en este Jesucristo del que hablamos muy seguido, cada 8 días, dele gracias a Dios. Pero entonces apresúrese a predicar. El tiempo se está acabando. Cuando eso ocurra, quizá queden días, horas. Hoy todavía hay chance. Porque el Señor tiene paciencia. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícela. Abre el corazón de quien no ha rendido su alma, su todo, a tu Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y concede, Señor, a tus siervos que hablen con denuedo tu evangelio. Amén.